Cuando Hitler salió de prisión, el movimiento nazi estaba en su peor momento, pues sus principales órganos mediáticos habían sido prohibidos, como su periódico, por ejemplo. Además, Ludendorff y Gregor Strasser habían liderado el partido y se distanciaron de Hitler. Por si fuera poco, el gobierno regional solicitaba la extradición de Hitler a Austria. Imagínate si lo hubieran logrado. En este punto de la historia, muchos de sus colegas llegaron a considerar que Hitler y su movimiento estaban acabados, pues su popularidad había llegado casi al fondo. Era hora de cambiar la estrategia. En lugar de intentar intentar tomar el poder por la fuerza y de realizar golpes de Estado, Hitler debería buscar el ascenso de forma legal. Decisión que no le gustó a muchos de los líderes de los camisas pardas. Incluso uno de ellos le apodó Adolf Legalité, diciéndole el Adolfo el legal o Adolf el legal. El plan ahora era utilizar las elecciones y el sistema democrático del país para obtener el poder y una vez en él, destruirlo. En lugar de trabajar para conseguir el poder a través de un golpe armado, debemos taparnos las narices y entrar al Parlamento como oposición a los diputados católicos y marxistas. Además, era hora de ir por cuenta propia, ya que no buscaría compartir el poder con nadie. Fíjate esto que dice de taparnos la nariz, como de vamos a aguantar la peste de lo que está ahí. Júchila. Sí, y nosotros vamos a desplazarlos. En su primer discurso, después de haber salido de prisión, dijo: solamente yo lidero el movimiento y nadie puede imponerme condiciones mientras yo personalmente asuma la responsabilidad. Es decir, ya iba ahora sí con sus ideas de dictador. Hitler no pudo contenerse y por lo tanto no pudo evitar calificar al Estado, a los judíos y a los marxistas de enemigos. Incluso los amenazó de muerte. Es que era bien intenso. El Estado le prohibió dar discursos por 2 años. Temeroso por ser deportado, renunció a su nacionalidad austriaca y debido a que el gobierno bávaro se negaba a darle la nacionalidad alemana, se volvió un hombre sin nacionalidad. Es decir, no era de ningún lugar. No soy de nadie, soy mío, dice. Y así, fíjate hasta dónde logró escalar. Entonces empezaron las labores de creación del culto. Sin poder dar discursos públicos, Hitler concentró sus esfuerzos en nacionalizar a su partido, creando las Juventudes Hitlerianas y la Liga de las Muchachas Alemanas. Se les pedía a los miembros un juramento de lealtad, especialmente hacia su líder, y pronto estos grupos lograron ser más confiables que los mismos camisas pardas. Él estaba dándole todo el tratamiento de culto. Todo el tratamiento de culto. ¿Cómo convenció a las jóvenes a prestarse para ese tipo de actividades? Comenzó a darle estructura a su movimiento y se declaró supremo líder del partido y de las SA, presidente de la Organización Nacional Socialista Alemana de los Trabajadores. Y bueno, la idea era crear una especie de Estado dentro del Estado para una vez llegada al poder se pudieran nada más reemplazar una estructura por la otra y ya, donde en una ya tengo el poder completamente, la otra no. La Gran Depresión, en donde los bancos se declararon en quiebra y millones de personas perdieron sus empleos, dio el impulso que Hitler necesitaba al haber predicho durante años que llegaría una crisis. Pues claro. Sí, evidentemente. Dice: nunca en mi vida he estado más dispuesto e interiormente presto a la lucha que en estos días, porque la dura realidad ha abierto los ojos de millones de alemanes a las estafas, mentiras y traiciones sin precedentes de los marxistas engañadores del pueblo. O sea, este güey nunca soltó la idea de que tenemos un enemigo muy específico, aquí está, y algún día nos va a llevar a caer hacia una crisis. O sea, no importa si hubiera hecho erupción un volcán, no, fueron los marxistas, los judíos, los católicos. Pero aparte dijo algo como muy que podría pasar en cualquier año. En cualquier momento. Pues tú puedes desde ahorita predecir, no, pues en México vamos a tener una crisis. Va a tener un temblor México. Van a ver. Y va a ser por culpa de los fascistas. De los marxistas. De los marxistas. Y los judíos. No, pero los judíos van a conquistar, pues a ver cómo le hacen, pero van a conquistar México y va a haber una crisis y va a ser su culpa, vas a ver. Y luego va a temblar. Y la crisis va a pasar, pero y los judíos ni en cuenta. ¿No? Y tiembla y también. Les dije, ahí está el demonio. Yo dije, ¿sí o no? Pues claro.
Un talento sin dudas que tenía Hitler era el de revivir ese sentimiento que se había desvanecido después del Tratado de Versalles. Me refiero al orgullo nacional. Alemania ya no era tan relevante para la economía europea, sino todo lo contrario. Esa pesada deuda de reparación y esa responsabilidad moral eran un peso que el nuevo candidato prometía desaparecer. Él prometía generar empleos y obviamente repudiar el Tratado de Versalles, eliminar la corrupción y ejercer el control sobre los ricos. Poco a poco, de manera muy sutil, los nazis comenzaron a relacionar a los judíos con empresarios corruptos, con los comunistas, y así fueron reviviendo progresivamente antiguos sentimientos antisemitas. Sí, se cree que para tomar otra vez el poder quería obviamente el aspecto económico. ¿Y quién eran los ricos? Los judíos siempre, toda la vida, han sido ricos. Han tenido el poder económico en todos los lugares, todas las épocas. Y por eso de ahí se agarró del odio a los judíos. No tanto era un odio, sino era para tomar el poder. Y ya que tomó el poder económico, tomó el poder. Pues claro, necesitabas tener el enemigo para, bueno, es que me suena muy mucho a culto, perdón si estoy mal, pero para arrancar fuerte un culto necesitas que tu gente y todos tengan un objetivo, un objetivo en específico y que sea común, un enemigo común, donde él es el enemigo y vénganse todos conmigo porque vamos a atacarlo a él. Entonces ahí ya lo tenía y nada más le estaba orientando, todo el tiempo estuvo orientando a la gente a lo que muchos quería, ¿no? se preguntan, ¿por qué tanto odio a los judíos? No era que los odiara tanto, sino que de ahí se agarró el poder y ya no lo sostuvo, como Trump, que quiso agarrar a los mexicanos, ¿no? Para subir al poder. Hizo exactamente lo mismo, aunque ya no se le permitió. Cuando ni siquiera realmente los odiaba, bueno, tenía trabajando con ellos mucho tiempo y cosas así. Sus edificios están construidos por mexicanos, pero bueno. Sí, de acuerdo. El chiste es tener el enemigo. Y de ahí se agarró, se pescó. Ahí, tener a alguien contra quien mover a las masas. Así es. Para ser un buen mandatario y ejercer plenamente, es necesario contar con la lealtad del ejército, sobre todo en un plan de expansión y conquista. Teniendo esto en cuenta, Hitler ofreció un discurso con aires nacionalistas, haciéndose notar entre los jóvenes oficiales. 3 de ellos fueron llevados a juicio por promover estas ideas nazis, y Hitler fue llevado a testificar aprovechando, 3 de los chicos del ejército como que empezaron a fomentar estas ideas de Hitler, los arrestaron y entonces le dijeron a Hitler, a ver, ven, ¿qué estás causando aquí? ¿Qué estás tratando de hacer? Aprovechando la oportunidad, Hitler habló sobre cómo el Tratado de Versalles había diezmado al ejército y lo había debilitado, y cómo él lograría regresarles la gloria. Aún así, la lealtad del ejército estaba con el presidente. Es decir, Hitler ahorita era solamente el candidato y nada más. No, todavía no era canciller. No. De hecho, justo a eso vamos. Después de varios movimientos muy astutos, dignos del más complicado juego de estrategia, el 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el presidente Hindenburg. No sé si se pronuncia la H o es Hindenburg. No, si es Hindenburg. En alemán con J, cuando se inicia con una vocal. Excelente. Me alegro de tener una maestra políglota aquí. Muchos políticos y empresarios con suficiente poder pensaron que podían controlar al revolucionario e incluso lo harían actuar en favor de sus intereses. O sea, sí, déjalo entrar y aquí lo vamos a controlar. Grave error, pues el futuro dictador mostraría ser más inteligente y con cada paso perfectamente ejecutado, entre comillas o citándolo. Muchos de los que lo ayudaron en su carrera al poder terminarían siendo ejecutados, confinados en campos de concentración o huyendo al exilio para salvar sus vidas. Para que veas lo que decíamos hace ratito de que escalas en los mandos de la política, haciendo traiciones, haciendo alianzas cuando te convienen y cuando no, lo mandas a un campo de concentración y se acabó. Como canciller, Hitler aún estaba bajo la sombra del viejo presidente Hindenburg. Necesitaba su aprobación para sus propuestas. Incluso se creía
o ellos decían, ¿no? Ahí entre los mandatarios, en 2 meses habremos arrinconado tanto a Hitler que se pondrá a chillar. Eso decía el vicecanciller. Y Hitler, veamos. Y Hitler llorando, pero con el poder. El 27 de febrero de 1933, una semana antes de unas importantes elecciones, el edificio Reichstag fue incendiado. Y aunque se desconoce si realmente Hitler tuvo que ver con este incendio, no hay dudas de que salió ampliamente beneficiado del hecho. Y es que al día siguiente, y con la justificación de proteger los documentos culturales alemanes, publicó un decreto de emergencia donde muy ingeniosamente eliminó todos los derechos de un Estado democrático. Fíjense, no, así tonto, de verdad que no tenía ni un pelo. Claro que no. Número 1, la libertad de expresión prohibida. Se acabó. No puedes hablar mal de mí, que él lo hacía, que es que protegiendo los intereses de Alemania. Número 2, respeto a la propiedad privada. O sea, estas son las cosas que eliminó. Okay. Como gobierno podemos expropiar lo que se nos antoje. A eso es lo que decía el decreto. 3, eliminó la libertad de prensa. 4, eliminó la inviolabilidad del domicilio, correspondencia y telefonía. Es decir, podemos espiar, podemos ocupar tu casa, podemos hacer todo lo que queramos pues de forma eso, legal. Sacó a todos los judíos y los mandó a las colonias. Y era legal. Colonias, inclusive les llegó a prohibir a tener una radio, que antes no había televisión. De tener una radio, prohibidísimo a los judíos de tener radio. Pues sí, les iba a para dar que no esperanza. se informen. Pero muchos pues, escondidos. Muchos escondidos los tenían. Número 5, les quitó la libertad de reunión y de asociación. O sea, los estaba completamente rompiendo. No te puedes organizar en contra de mí, no te puedes informar, no puedes... ¡Wow! Además, le permitía al gobierno nacional intervenir cualquier gobierno regional que considerase incapaz de mantener el orden de su estado. Bajo toda presión actual, el anciano presidente firmó el decreto. Qué barbaridad. Oh, no. Ahí fue, realmente no tiene la culpa el indio, sino quien la hace, compadre. ¿Cómo es que tú como presidente aceptas una cosa así? Les vas a quitar las casas a la mitad de la población. Bueno, está bien, sí. Lo chistoso es que era el perrito faldero que ibas a mantener controlado. Al que ¿Cómo ibas llegó a tener de tu títere? ¿Cómo llegó tu títere y te dijo, mira, aquí dame el poder absoluto de tu casa y se lo firmas? ¿Qué tal si nunca leyeron lo que él hacía? ¿Qué tal si también lo echaron de tonto a ese extremo? Ahí viene el becario, fírmale. Sí. Le estás cediendo el control a tu becario, ¿eh? Cuidado. Con este poder prácticamente ilimitado, la persecución de los nazis se intensificó, obviamente, sin restricción alguna. Los dirigentes más importantes de los movimientos comunistas fueron enviados a campos de concentración, además de difundirse el miedo sobre el pueblo alemán, amenazando con una guerra civil si no votaban por el partido nazi. O sea, ya de plano los tenía sin opciones, totalmente sin opciones. Posteriormente, Alemania entraría en lo que se conoce como proceso de coordinación, donde el Estado y la sociedad empezaron a ser asimiladas por el partido nazi y sus organizaciones. Para marzo de 1933, Hitler promulgó una ley que disolvería todas las dietas regionales y las reordenaba bajo los resultados de las últimas elecciones. De esta manera, o sea, y obligando a todo el mundo a que votara por su partido, Hitler eliminó todo rastro de autonomía del que gozaban los estados desde la Guerra de los 30 años. El siguiente objetivo eran los sindicatos, organismos poderosos que ya habían evitado exitosamente golpes de estado con anterioridad. Pero antes de ir directamente tras ellos, primero se ganó la confianza de la sociedad obrera del país, incluso llegaron a dar un discurso delante de 100,000 obreros donde dignificó el trabajo y declaró el día festivo el 1 de mayo. ¿Qué? Y desde entonces... nadie sabía de que Hitler había decretado el 1 de mayo para los trabajadores. Como el día de trabajo. Así no es. inventes. Así es. Sí, se echó a la bolsa a los obreros. Sí, dijo, pues ya. Pues sí. O sea, obtuvo el poder de todos los sindicatos, tuvo la ventaja con todos. Y se fíjense, los echó a la bolsa. Al día siguiente
Todos los sindicatos fueron disueltos y se unificaron en uno mismo, el Frente Alemán del Trabajo. Todos los líderes fueron custodiados bajo el argumento de protección. Te vamos a cuidar, vente, pero en realidad fueron enviados a campos de concentración. Wow. Los líderes. No, aquí la estrategia está al 100%. En este punto, todos los partidos opositores se encontraban tan debilitados y vulnerables que al régimen nazi que se vieron forzados a volverse más tolerables con las ideas propias del nazismo. Incluso el Partido Popular Alemán y el Partido Democrático Alemán se disolvieron voluntariamente. Ay, sí. Imagínate. Voluntariamente obligatorio. Ajá. Sí, claro. Ya, eso está muy fuerte. Los forzó a cooperar. Renunciar. Estaría chido una película de la versión de los alemanes. O sea, de los alemanes que, bueno, no netamente que apoyaron, sino los que no eran judíos. Los que, porque supongo que también no había ciertas restricciones para ellos. Como por ejemplo, a lo mejor no tener contacto con nadie fuera de Alemania. Porque todos sus alrededores estaban sometidos. O sea, te refieres más bien como había una población muy grande que estaba en contra, por supuesto. Sí, nada más que como él tenía en su poder el ejército. Pues sí, ¿quién le iba a hacer frente? Exactamente, los camisas pardas y aparte el sindicato de trabajadores. Entonces los otros, la otra población que era bastante, era muy débil ya en ese momento. Pues por eso ya en la trayectoria de la Segunda Guerra Mundial tuvo muchos atentados de muerte, muchísimos, y no pudieron, ¿sí? Entre ellas hay un atentado muy famoso que posiblemente lo menciones después. ¿El de la bomba? El de la bomba en Creo que sí, no me acuerdo. Ahorita vemos. Si no, usted nos avienta la historia. Pues, pero tuvo más de 100 atentados de muerte. Y todos se salvó por alguna razón. A mí sí me hace bien fuerte que haya logrado disolver los otros partidos políticos. Eso es una locura. Es como si de repente gana el Partido Verde, que ellos nunca ganan. Y ganan. Adiós a los demás partidos. Y todo lo demás se desaparece. O sea, desaparece el PAN, el PRI, Morena, pero porque ellos los desaparecieron. ¿Sí? Ajá. No porque, imagínate los que acababan de votar. Ok, creo que esto nunca va a salir del poder. ¿Por quién más voy a votar? Vamos a ser verdes siempre. No, qué miedo. Bueno, de ese partido. Sí, no ser... No, fue de veras, ahí sí admiro mucho la estrategia de este señor. O sea, muchos lo minimizaron, ¿cómo te diré? Pues eso le dio ventaja. A nadie se le hubiera ocurrido. Claro. Eso le dio mucha ventaja. A nadie se le hubiera ocurrido... Exacto. A lo mejor quitarle recursos, silenciarlos, pero quitarlos. Entonces, cuando te minimizan o te ven chiquito, por decirlo de alguna manera, nunca saben realmente el poder que tuvo. Lo tenía era de bajo perfil. No, ya aquí lo estamos resumiendo en un párrafo pequeño. Claro. O sea, dentro de los que estamos hablando de la estrategia, hay muchísima más estrategia. Desde la cuestión de culto sobre la asvástica, tiene otra historia muy larga. No llegas así nada más y voy a disolver el partido y todo. Claro. Sí, claro. No, hizo que también todos los alemanes se apropiaran y estuvieran orgullosos de ser alemanes. Desde niña, desde la secundaria, 13, 14 años, me intrigó Hitler porque dije, ¿cómo es posible que un hombre haya cambiado a toda una población? Y una población culta. Sí. Una población del primer poder, de la élite mundial. ¿Cómo le hizo este hombre? Desde chica me impresionó este señor por eso. Sí. Como que le lavó el coco a gente como alemanes. Ok. Primero se debilitó y doblegó a la oposición. Ahora había llegado el tiempo de eliminarla. Hitler propuso a su gabinete volver ilegales todos los partidos. Wow. O sea, no nada más disuelves al PRI, al PAN, a Morena, a todos esos. Ahora los vuelves ilegales. Ya no existen. Ya no pueden existir más. A excepción, claro, del partido nazi. No olvidemos que todo esto se realizó a la par de que Hitler mantenía al margen a todos sus elementos raciales inferiores. Es decir, ya estaba fomentando muchísimo todas sus ideas racistas.
Como parte de la estrategia para eliminar al enemigo, el 1 de abril de 1933 llamó a un sabotaje masivo contra los negocios de judíos. Esto como respuesta a una campaña mediática que supuestamente Estados Unidos e Inglaterra habían iniciado en su contra. Esto tuvo un nombre, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La noche de los cristales rotos. Así es. Sí, estoy bien, ¿verdad? Sí. Que hicieron el llamado y un montón de gente empezó a sabotear y tronar y quemar y robar tiendas de judíos. Yo llegué a ver una que otra película sobre eso y sí se ve bien fuerte como los judíos llegaban y, o sea, ya en ese punto ya los tenían identificados. Y luego creo que fue lo de poner los parches y luego fue lo de que ya no pueden caminar sobre la acera y luego fue eso. Y ya sí, no podían, después de los cristales rotos, la noche de los cristales rotos, esa es realmente. Qué triste, ¿no? Imagínate que hay todo tu convenciste dinero, a tu tu negocio y Ajá. papas te lo Toda sacaban de eso. Hubo un señor que vendía pianos, y eso no lo destruyeron, se lo llevaron. Nada menos. Una famosa víctima de este periodo, y aquí es donde empiezan los crossovers que siempre hay, fue, así es, Albert Einstein, cuyos activos en el banco fueron embargados luego de que se descubriera un arma letal en su casa, el cuchillo con el que cortaba el pan. Asimismo, para el 7 de abril promulgó una ley que prohibía a los judíos en la administración pública. Se les prohibió su participación en la abogacía y en la medicina. A pesar de todo esto, los judíos creían que la intención de Hitler era solamente hostigar a los judíos que provenían de Europa Oriental. Es decir, no la trae contra nosotros, yo soy judío alemán, no es contra mí, él nada más trata de hacerse de los demás judíos. Disminuir el impacto de los extranjeros, como de, quítense, los judíos extranjeros no nos gustan, pero nosotros que somos judíos alemanes, sí, claro. ¿Albert Einstein era judío? Sí. No sabía. Sí. Sí, por eso él mantuvo mucho los hospitales con judíos, porque decía, no eran extranjeros, eran alemanes. Y se quedaron. Pero al mismo tiempo, después ya cuando no los ocupó, ya los llevó al campo de concentración. Pero durante mucho tiempo, durante lo que eran médicos y abogados, se quedaron. ¿Por qué? Porque no había quien los supliera. También militares, ¿no? Hubo casos de militares que eran como mitad judíos, que ya no profesaban, pero que... En cuanto a los militares, sí, se tenían que cambiar de religión o muy escondidas se metían. Es más, el logotipo del soldado alemán era judío. ¿Sí han visto el logotipo del soldado alemán? Era, bueno, es la foto de ese chico, muy guapo, muy atractivo, era judío. Y él lo sabía. Y su médico, no el que fue al último, su médico era judío y le puso su clínica como el director de esa clínica. Por eso, entre comillas, decía, es que son alemanes, no son judíos. Okay. Tras la muerte del actual presidente de Alemania, en agosto de 1934, Hitler asumió la presidencia y con el cargo también de canciller se nombró a sí mismo como el Führer. Y aquí ya empieza lo... Fíjate lo fuerte, para el presidente nunca lo tocó, o sea, nunca le hizo nada, se esperó más bien a que muriera, que cayera solito, ya era muy viejo. Dijo, no tarda este viejo en caer, y entonces... Ahí llegó. O sea, en su estrategia también estaba la paciencia. Sí. Era parte de todo. Es que un estratega tiene que tener paciencia. Tenía mucha. Tenía todo muy bien pensado. Muy bien. Bueno, hasta donde se ve desde aquí. Que es un don tener paciencia. Puede ser. Sí. No puedo dejar de pensar en lo que hubiera hecho con toda esta estrategia, con todo, o sea, sí, hazte con el poder y todo lo que quieras, pero úsalo para algo bastante bien. Que bueno, al principio sí empezó bien, digo, no me gusta para nada la estrategia que usó para llegar al poder, porque sí mató a mucha gente y eliminó a sus enemigos y hizo muchas cosas muy fuertes, pero imagínate, bueno, ya lo tienes, pues vamos a realmente a darle un buen estado, un buen lugar a Alemania, ¿no? Pero bueno.
Aquí comenzaría la verdadera cacería a los enemigos del movimiento: comunistas, judíos, testigos de Jehová, gitanos, enfermos mentales, homosexuales y todo lo que se consideraba como raza impura. Se reactivó la industria y se comenzaron a fabricar armas y carreteras con tal de contratar y mantener ocupada la mano de obra. Esto ayudó muchísimo a la economía alemana. A pesar de los hechos históricos que caracterizan principalmente a Hitler, él fue quien estuvo a cargo de una de las mayores expansiones de producción industrial y la mejora civil como nunca se habían visto en Alemania. Es lo que les decía, empezó muy bien, sí empezó ayudando bien a su país. Sobre todo dando empleos, porque en la Primera Guerra Mundial estaban todos. Sí. En un discurso que dio para la Organización de las Mujeres Nacionalsocialistas en 1934, Hitler dijo que el mundo de una mujer alemana era su marido, su familia, sus hijos y su casa. O sea, dale con la misma historia. Ajá. Obviamente estas palabras no venían vacías, pues fiel a sus ideales, instauró la Cruz de Honor de la Madre Alemana y además aprobar incentivos económicos para las mujeres que tuvieran 4 o más hijos. Gracias a la fabricación de armas y a las obras civiles, las tasas de desempleo cayeron significativamente. Hitler estuvo a cargo de una de las más grandes campañas de mejora de la infraestructura en la historia alemana, con la construcción de decenas de represas, autopistas, ferrocarriles y otras obras civiles. En 1936, Berlín fue sede de los Juegos Olímpicos de Verano, inaugurados, claro, por Hitler, y obviamente no perdió la oportunidad para mostrar la superioridad de la raza aria y aprovechó para que su cineasta personal, Leni, hiciera películas sobre los Juegos como la película de Olimpia. Es más, un corresponsal, Hemingway, que lo conocemos por un gran escritor, se lamenta mucho porque él estuvo haciendo como corresponsal de guerra y la Segunda Guerra Mundial y la Olimpiada. Dice que estuvo muy cerca de Hitler y él se culpaba, es decir, estuve tan cerca de él y no me di cuenta todo lo que él planeaba ni hacía como corresponsal. Pues es que hasta cierto punto sí se veía muchísima mejora. Sí, pues veías. Entonces tú estás viendo cómo llegó un presidente que sí alguien que sí realmente está levantando y le está dando dinero al pueblo y está haciendo un montón de cosas buenas. Y pues es lo que veías. Y está alimentando el nacionalismo y fuera a los extranjeros. O sea, como que eso no era tan bueno, pero se veía bien ante la imagen de un país humillado. Y después de que había pasado precisamente la Primera Guerra Mundial, se levantó así prácticamente rápido. Entonces le dicen, es que no te culpes, porque él mostró precisamente otra cara. Así es. Gracias a la... De hecho, de estas Olimpiadas sale que creo que un jamaiquino o un africano. No, un norteamericano de raza negra. O sea, un hombre de raza negra de corredor ganó el primer lugar y no le dio la medalla. No, es más, no quería ni que participara. Pero lo obligaron a aceptarlo, pero ganó y no le dio la medalla. No sé quién se la dio, pero a todos los demás atletas él se la estaba poniendo y a él no. Wow, eso no me lo sabía. Sí. No me imagino la tensión que ha de ser estar en la misma oficina que este viejo. Gracias a las contribuciones de Hitler, Ferdinand Porsche se encargaría de diseñar y construir el automóvil accesible y práctico para el pueblo alemán, que después se convertiría en el Volkswagen Tipo 1. Con una falsa bandera de paz alzada en lo más alto de sus promesas, Hitler ordenó incrementar las fuerzas del ejército 6 veces más de lo que permitía el Tratado de Versalles. Obviamente esto llamó la atención de varias de las potencias, pero ninguna tomó acciones al respecto. Además de que Reino Unido le había permitido a Alemania aumentar las toneladas de hasta un 35% del total de la Armada Británica. Este acuerdo se firmó sin consultar a Francia o a Italia, por lo que el tratado poco a poco se volvería irrelevante. Es decir, de alguna manera este hombre empezó a violar el Tratado de Versalles, poco a poco, y los otros países empezaron como de, este güey, pues, ¿qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ajá, como de, te estamos viendo, güey. Y entre ellos le empezaban a permitir cosas sin preguntarle a los otros del tratado. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Pues esto ya no está
¿para qué nos hacemos tontos? No se está respetando. Y lo volvió irrelevante. O sea, hasta eso es, wow, se me hace muy sorprendente. Inclusive mandó a los científicos, a los ingenieros, diseñar el Volkswagen, pero era para el desierto. Por eso es que el Volkswagen era muy resistente, siempre. No te dejaba en ningún lado. Y duró 5 décadas activo, sin saber que iba a ser uno de los mejores automóviles. Así es. Se comenzaron a formar alianzas, sobre todo con Italia y Japón. Además, Hungría, Rumania y Bulgaria. Hitler poco a poco comenzó a presionar su natal Austria para unificarse con Alemania. Además, logró la ocupación de la zona de habla alemana de Checoslovaquia, por lo que, de forma pacífica, por lo que la revista Time proclamó a Hitler como hombre del año en 1938. Casi la revista Time está como bien. Hitler ordenó al ejército alemán entrar en Praga el 15 de marzo de 1939, donde tomó el castillo de Praga y de Bohemia, proclamando su protectorado alemán en Moravia. Y aquí es donde oficialmente no había empezado la guerra, pero él ya estaba haciendo... Ya estaba listo. Ya estaba, la estrategia militar ya había empezado. No, inclusive no nada más ahí el protectorado, sino hizo otro protectorado español en Marruecos. Porque ya estaba la guerra civil española en el 36 al 39 y Hitler ya había planeado la Segunda Guerra Mundial. Planeado. Se tenía, o sí, se hacía. Entonces lo que planeó fue el protectorado alemán por un lado y luego el protectorado español en Marruecos por otro. Porque le dijo a Franco, bueno, mira, ahí se reunieron porque Franco quería ganar en la Guerra Civil Española pues, el poder y lo apoyaron los alemanes en Marruecos. Hicieron un protectorado español y le dijo, mira, yo te protejo España, pero con ayuda de Alemania, ¿sí? Y tú me das los hombres cuando yo necesite para la Guerra Civil Española. Por eso ganó Franco. Cuando gana Franco el poder, se hace aliado automáticamente de Hitler y de Mussolini. Pues para el 1 de septiembre, Alemania invade la parte occidental de Polonia, por lo que 2 días después, Francia y Gran Bretaña se declaran en guerra contra Alemania, aunque no actuaron de inmediato. 14 días después, el 17 de septiembre, las fuerzas soviéticas invadieron Polonia Oriental. Y aquí es donde empieza los pobres polacos a partirse por todos lados. Qué triste se me hace para ese país. Inclusive Polonia ha estado muy lastimada porque ha pertenecido a muchos estados. Primero a ellos mismos y luego pertenecía a Rusia y luego otra vez a Alemania y luego se dividieron y la mitad del norte a Rusia y la otra mitad a Alemania. Ya, ay no, pobres, hasta ahorita ya son. Y luego también la fueron desplazando y haciendo más chiquita. Ajá, Sí. también. En abril de 1940, Hitler ordenó a las fuerzas alemanas marchar en los territorios de Dinamarca y Noruega. Para mayo se ordena la conquista de los Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica. Francia se rindió el 22 de junio de 1940. Gracias a todas estas victorias, Benito Mussolini de Italia se une a Hitler en la guerra de mayo de 1940. A mí lo que se me hace muy increíble es la rendición de Francia. O sea, Francia en el Tratado de Versalles prácticamente tuvo sometido a Alemania y fue rápido. No aguantaron tanto cuando, no, ya. Bueno, fue una rendición relativa. Acuérdense que él hizo la línea Maginot en Francia y de ahí no pudieron pasar los alemanes. Después hubo la Francia libre, no sé si hayan oído. Entonces, en esa zona vivían alemanes y franceses. El gobierno británico de Winston Churchill sistemáticamente rechazó las gestiones en pro de la paz propuestas por Hitler, por lo que tuvo que actuar y ordenó a sus bombarderos atacar las islas británicas, dando lugar a la batalla de Gran Bretaña, un grupo preludio a la ya prevista invasión alemana. Hitler ordena también el ataque por la noche de las ciudades de Londres y Coventry.
El 22 de junio de 1941, aún sin poder avanzar en contra de Inglaterra, se enviaron más de 3 millones de soldados alemanes para atacar la Unión Soviética, ignorando por completo el pacto de no invasión que el mismo Hitler había firmado con Stalin 2 años atrás. Se esperaba que la toma de Rusia durara unos pocos meses, para lo que el ejército exitosamente logró incautar grandes cantidades de territorio, donde se incluyen los estados bálticos de Bielorrusia y Ucrania. En un hecho completamente imposible de pronosticar, se anticipó el invierno más duro que el país había tenido durante los últimos 50 años, donde llegaron a tener temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. Así que el clima, más las fuerzas de resistencia rusa, especialmente adaptados a condiciones extremas, dieron como resultado el fracaso de la invasión alemana para diciembre de 1941. Es decir, no pudieron. No, además se unió la resistencia rusa por un lado, la resistencia francesa inició la gran resistencia, a donde todos los franceses apoyaban a la población judía y ayudaban a la resistencia. Una de ellas fue que estaban en Stalingrado, era el clima más duro de 50 años. Entonces, una de las resistencias que hicieron, vamos a enviarles puras botas, porque tenían mucho trabajador del lado derecho, que no vaya la bota del lado izquierdo, para que los alemanes tenían que abrir las botas para poder calzarlas, ¿no? Imagínate con el frío. No, pues no. Y luego, un sabotaje. Claro, un sabotaje. Y luego, con las armas, decir, esta arma lleva 100 cartuchos, nada más le ponen 30. Y ya cuando le llegaba, ya no le llegaba todas las municiones, todo el parque, por decir. Les faltaba un parque. Igual con los alimentos. Había fábricas de envasado, porque ahí fue cuando se empezó a envasar la sardina de España. Ya ves que hay unas latitas chiquitas, fueron las primeras que sacaron de españolas de sardinas, y les ponían la mitad de la comida. No iban completas. Y empezaron a sabotear Sería muy interesante hacer un especial donde enlistáramos todos los sabotajes de la... Sí, fíjate que sí. Y entonces, igual, los informes muchos sabían alemán, ¿sí? Y si decían, pues, que van a llegar 20 cartuchos, ellos le ponían que van a llegar 100. Pues esperaban 100 y no eran realmente los 20. En fin. El Imperio japonés atacó Pearl Harbor en Hawái el 7 de diciembre de 1941 y solo 4 días después Hitler firmó una declaración de guerra en contra de Estados Unidos. Este sería, según los historiadores, uno de los errores más grandes del movimiento nazi, pues se enfrentaron al mismo tiempo al imperio más grande del mundo, el Imperio Británico, el más grande industrial y financiero, Estados Unidos, y el ejército más grande del mundo, la Unión Soviética, todo al mismo tiempo. No, y ya acordemos que también Estados Unidos pidió apoyo de Latinoamérica. México mandó el Escuadrón 201 a apoyar a Estados Unidos. Así, Alemania, toda Latinoamérica apoyó con ejército, con hombres, pues. Imagínate que México hubiera apoyado a Alemania. Es que el segundo plan de Hitler, después de conquistar Europa, quería venirse a México por el petróleo. De hecho, no sé si sentirme honrado o no. No, imagínate, nos hubiera llegado a México. Tal vez no hubiéramos sido mucho de su agrado. No, pues tú crees. Y luego ¿quién sabe? ¿Qué le íbamos a gustar? No, creo que seamos... ¿Qué tal si se enamoraba de No, mexicana? pues es que estaba enamorado de México por todos los recursos naturales. A mí se me hace tenemos. que la nueva raza aria es morenito chaparrito. Así ¿Y es. Y yo. Después, calificó. Ya pasamos. Después de múltiples derrotas en el campo de batalla, llegó la gigantesca batalla de Kursk, donde pelearon 1.300.000 soviéticos, 3.600 tanques, 20.000 piezas de artillería, 2.400 aviones. Todo esto en contra de 900.000 alemanes, 2.700 tanques y 2.000 aviones.
Las derrotas y el errático plan de guerra de Hitler, aunado a una situación económica ya no muy favorable dentro de las fronteras alemanas, pronosticaban un pronto final a la guerra. Después de que los aliados invadieron Italia en la Operación Husky, en el año de 1943, Mussolini fue depuesto por Pietro Badoglio, quien se rindió a sus aliados. Durante 1943 y 1944, los soviéticos obligaron eventualmente al ejército alemán a retroceder, recuperando la mayoría del territorio perdido. Y entonces, el 6 de junio de 1944, en la operación anfibia más grande que jamás se haya realizado, los ejércitos aliados occidentales desembarcaron en la costa norte de Francia en la Operación Overlord. A lo largo de su vida, Hitler sería víctima de múltiples atentados en su contra, incluso por los miembros de su propio ejército. El que tuvo mayor posibilidad de haber funcionado fue por un exoficial de observación de artillería, Klaus von Stauffenberg. Exactamente. Hizo estallar una bomba en uno de los cuarteles generales, apenas y causando heridas superficiales a Hitler. Sin embargo, se cree que este atentado logró dejar secuelas psicológicas en él, afectando su raciocinio y dominio de las situaciones. Su mano izquierda comenzó a presentar temblores y, esto se cree que fue por Parkinson. Pero esa bomba sí. Sí, esta operación se llamó la Operación Valkyrie. Los alemanes ya estaban listos para ir, introdujeron a este oficial que era tuerto, porque en una batalla se accidentó, él estaba tuerto de un ojo, no tenía una mano y nomás manejaba uno. Se fue a la cueva del ¿cómo se llama? ¿Lobo? Del lobo. Y ahí la hizo estallar y le favoreció porque movieron el botiquín un poquito. De hecho, ¿alguien separó también entre Hitler y la bomba? No, estaba en la mesa y la pusieron en un lugar. Pero alguien le estorbó y la puso a un lado. Si no, ahí se muere. Pero sí salió dañado físicamente, no mucho. Y murieron varias gente de ahí. Pero más que eso, psicológicamente. Durante los últimos días de vida, Hitler contrajo matrimonio con su amante Eva Braun en un búnker subterráneo bajo las ruinas de Berlín. La celebración se dio mientras el Ejército Rojo, perteneciente a la Unión Soviética, invadía la ciudad. El 30 de abril de 1945, Hitler almorzó en compañía de sus incondicionales, en un ambiente muy tranquilo y silencioso. Justo después del almuerzo, hizo matar a su perra Blondie. ¿Qué? Aproximadamente a las 4 de la tarde, se retiró junto con su esposa a su despacho privado. Cerró la puerta. Justo detrás, parado frente a la puerta recién cerrada, se encontraba Otto Gunche, quien después de escuchar el sonido opaco de un disparo, esperó aproximadamente 15 minutos y entró a la habitación, de acuerdo a las instrucciones que había recibido previamente. Encontró a Hitler en un sofá con un tiro en la sien, con la salida del proyectil, de la cual aún manaba sangre. Su boca tenía una grotesca mueca, dice. ¡Qué miedo! No me imagino la instrucción, como de, escuches lo que escuches, no entres ahí hasta 15 minutos después. Sí, o tal vez ya sabía lo que iba a hacer completamente. Sí. Del otro lado de la habitación, con los ojos abiertos y un arma sin utilizar, pues el cianuro había hecho efecto demasiado rápido, descansaba el cuerpo de Eva Braun. Siguiendo las instrucciones de Hitler, Otto bañó en 200 litros de gasolina los cuerpos de ambos y les prendió fuego justo detrás de la Cancillería. Después de esto, los restos del cuerpo de Hitler y su esposa fueron transportados y estuvieron en posesión de los rusos durante un tiempo, quienes los enterraron en un jardín secreto. Sin embargo, en 1970 se exhumaron y se extrajo el cráneo de Hitler y el resto se incineró por completo y se esparcieron las cenizas en un río con la finalidad de evitar que la tumba fuera objeto de veneración. Hasta el libro donde leí, dice, se desconoce el actual paradero del cráneo de Hitler y aunque se creía que se tenía también el hueso parietal de su caja craneana, el cual se exhibía en un museo soviético, recientes estudios de ADN realizados a estos restos demostraron que en realidad pertenecía a una mujer entre 20 y 40 años. Y hasta aquí llegó la historia del dictador.
Es más, en la última reunión que tuvo Stalin con los presidentes de Estados Unidos, Francia y todo, dijo, es que Hitler no ha muerto. Así dijo. O sea, no es el que está muerto. Y ya después ya no dijo nada. Se supone que los rusos se llevaron el cadáver de Hitler, lo que haya quedado, y no era cierto. Ya cuando hicieron un estudio de ADN, realmente era el estudio de una mujer. Entonces, Wow. actualmente hay un libro o varios, no libros y documentos, porque los sionistas israelíes hicieron persecuciones nazis posteriormente de la Segunda Guerra Mundial para castigar a los nazis que mataron a tanto judío, ¿verdad? Y llegaron a rastrear de que Hitler, según todo lo que han investigado, sí vivió en la Patagonia, al fin de Me gustan las teorías de y conspiración. narran porque han localizado gentes, lugares, ¿cómo se llama? Restos a donde él estuvo, porque tenía cierta característica, forma de vida. Por ejemplo, en la Patagonia a él le gustaba el hielo porque era austríaco y le gustaba oler el hielo. Y el lugar a donde él se estableció, encontró en un lugar donde tenía en Bavaria su casa, porque exactamente la misma arquitectura que tenía en Bavaria. Wow. Esa es una. Otra, encontraron la cocinera, que él quería que le hicieran cocina alemana, y esa chica, su abuela era cocinera de Hitler, pero ella fue una vez o dos que su abuela se enfermó a guisarle a Hitler. Ella tenía como 13 o 14 años, pero ella no sabía ni quién era hasta después. Y la entrevistan, tenía 92 años cuando la entrevistaron. Y se acuerda muy bien de ese detalle, quién era, cómo era. Bueno, en esa época ella no sabía ni quién era. Y él ahí vivió en la Patagonia, se supone que 2 o 3 años, y luego se fue a vivir a Paraguay o Uruguay, donde encontraron en una selva metidos vestigios de una construcción tipo Hitler y hasta con las marcas nazis, ¿no? Donde se cree que él vivió. Pues otra de las cosas es que Alemania nunca se recuperó de este, Alzheimer, ¿cómo se dice? de Parkinson. No, que como que el país ya nunca cobró otra percepción del mundo. Siempre se ha quedado, todavía hasta la fecha creo que existen, están construyendo monumentos conmemorativos para en específico esa guerra. Hasta aquí llegamos con nuestro episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por invitarme. Gracias por vernos. Muchas gracias a nuestra invitada por participar. Por venir a echarse acá el episodio. Y nos vemos a la próxima. La siguiente semana. Gracias por invitarme. Bye.